seminario Beittencourt, en el que plantea sus reservas respecto de la historia. Hay toda una trayectoria y un replanteamiento en torno a la cuestión de la historia. El texto dice elogio de lo parcial. Es decir, si recordamos nosotros una sentencia de un pensador ruso del siglo XIX, Alexander Herzen, que dijo: la historia no tiene libreto. Desde el psicoanálisis podemos hacer un cuestionamiento de esas teorías de la historia que pretenden que hay un sentido preciso de la historia y que la historia tiene una, digamos, característica teleológica, ¿no? En el sentido de que el punto de llegada de la historia, hacia dónde va la historia, lo podemos anticipar, saber de antemano. El psicoanálisis se pone en una posición totalmente contraria a esto, ¿no? Es decir, aquí Javier recordaba, ¿verdad?, la repetición, y la repetición implica también el encuentro inesperado, la quique, ¿verdad?, de los griegos, el encuentro fortuito, no agendado, no previsto, algo que marca siempre los momentos de la historia, ¿no? Siempre hablaba de Geschichte, que tiene que ver, significa historia, pero está relacionado con el azar. Y azar. En un grupo utilizó Historische. Historische, claro, efectivamente, ¿no? Otro texto que aborda el tema del padre y el psicoanálisis a partir de una carta de Freud a Romain Rolland, publicada con el título de Un trastorno de la memoria de la metrópolis. El psicoanálisis es un ateísmo, y aborda justamente la postura del psicoanálisis frente a la religión, Dios, y la postura de Freud. Allí Lacan dice: Freud no cree en Dios, pero cree en el Padre. Freud, de alguna manera, como decíamos, intenta rescatar al Padre. Lacan va un poco más lejos en este sentido y plantea justamente que es necesario servirse del nombre del Padre para prescindir de él, ir más lejos del Padre, es decir, poder salir del paraguas protector del Padre, la apuesta que el psicoanálisis plantea con todos los riesgos que esto conlleva, ¿no? Para llegar finalmente a una reflexión acerca del lugar en nuestro tiempo del psicoanálisis en relación a otras prácticas próximas a él, particularmente las de la psiquiatría, las neurociencias y la psicología, específicamente en lo que se refiere a las terapias cognitivo-conductuales. El texto se titula justamente El discurso del amo contemporáneo y el psicoanálisis. En el discurso del amo de la actualidad, el discurso del poder, ¿no?, la exigencia fundamental es la de la adaptación de los sujetos, la de su funcionalidad, ser funcionales, buenos productores y buenos consumidores. En estos dos aspectos, digamos así, es donde el sujeto se ve obligado a cumplir. De lo contrario, recibe la etiqueta de anormal, enfermo, y entonces allí la psiquiatría o la psicología, en algunas de sus variantes terapéuticas, tendrá que ocuparse de él, tratando de reinsertarlo al orden social para hacerlo funcionar como de lugar. Frente a esta situación se tiene que situar el psicoanálisis, y en este sentido, este último texto hace como una especie de agrupamiento con el primero de ellos, que se titula El sueño de Freud. En un punto que les comento aquí, este texto, El sueño de Freud, está hecho a partir de la escritura de una plática que hice en la Facultad de Filosofía de la UNAM en mayo de 2006. Fui invitado a raíz del 150 aniversario del natalicio de Freud, ¿no? Y ahí, en esos días, el diario La Jornada de la Ciudad de México publicó una información que, esto fue hace un poquito más de 10 años, pero tiene plena actualidad, todavía más, tal vez, en estos días, donde se lee allí que en el Instituto Sigmund Freud de Frankfurt, ciudad de Alemania, fundado
dice lo siguiente: con ayuda de la tomografía de resonancia magnética, equipos interdisciplinarios revisan las teorías de Freud. Bueno, aquí llama la atención que sea un instituto Sigmund Freud el que nos da esa información, ¿no? Se trata de algo importante. Todos sabemos el auge de las llamadas así neurociencias en esta época. A los interesados en el tema les puedo recomendar una muy magnífica conferencia de un psicoanalista catalán, Miquel Bassols, que está en YouTube. Esta conferencia se titula Las neurociencias y el sujeto del psicoanálisis. La pueden encontrar allí. Es muy clara, muy didáctica para abordar este tema, ¿no? Lo que llama la atención es esto, ¿no? La pretensión de encontrar el fundamento del inconsciente en las neuronas, ¿verdad? En el funcionamiento del cerebro. Cuando lo que Freud abrió es un continente diferente, ¿no? Nuevo, distinto al de la biología. Es decir, el inconsciente tiene que ver con nuestra condición de sujetos del lenguaje, de sujetos hablantes. Está estructurado el lenguaje, decía Lacan, con esta dimensión que es específica del ser humano. Es cierto que tenemos un cerebro y que tal vez las neurociencias puedan hacer aportes importantes en esa dimensión, pero lo nuestro, lo que tiene que ver con el deseo, el goce, el fantasma y estos aspectos, se sitúa, digamos, en una dimensión muy distinta a la de la biología. Entonces, no se trata acá de resonancias magnéticas, ¿verdad?, de transformar en imágenes por medio de ciertos aparatos, ¿verdad?, los influjos de las neuronas, etcétera, ¿no?, sino quizás de otro tipo de resonancia, de las resonancias de la palabra y el lenguaje que el sujeto articula, ¿verdad?, en la sesión de psicoanálisis, para partir de allí situarse tal vez de otra manera respecto de su deseo, ¿no?, replantear su historia, justamente. Es decir, a este tipo de resonancias es a las que le damos lugar en el psicoanálisis, no a aquellas que tienen que ver con el cerebro y su funcionamiento, ¿sí? Entonces, bueno, esto es en términos generales, ¿verdad?, lo que compone este libro. Hay quienes estén interesados aquí en su lectura. Espero que sea de interés y les aporte elementos valiosos, digamos, en su trabajo con el psicoanálisis, sea para su formación, para la reflexión. Es decir, aquí no solamente es para quienes realizan una práctica psicoanalítica o se quieren formar en el psicoanálisis, sino para todos aquellos que pueden interesarse en este discurso y en las aportaciones de este discurso para pensar la cultura, la historia, nuestras sociedades, lo que nos está ocurriendo en diferentes aspectos. Pues, muchas gracias a todos.